this computer. Bueno, buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida a esta nueva clase del curso de hermenéutica. Me imagino que todos están emocionados, han hecho las tareas, avanzados. No, pero me gustó como oró el hermano Jesús. Él dijo, la semilla que genera esto, ¿sí? Este curso debe generar inquietud, motivación, y eso es algo ese es el propósito de esto. No concentrarse en que la nota, o sea, es que uno pierde el enfoque porque se desanima y abandona como la fe. ¿Sí? Y la idea de esto es que, como en la fe, aunque sea lento, pero continuemos, hermanos. Entonces hoy entramos a esta clase 7, capítulo 7, y el tema es el contexto. El contexto. Hemos estado hablando, o sea, hemos querido recalcar que para interpretar bien la Biblia, el contexto es crucial, que a pesar de lo que los prejuicios que uno tenga, las costumbres que lo que haya vivido uno por internet, lo que alguien le ha enseñado, aquí lo que importa siempre va a ser el contexto. ¿Dónde está el versículo que usted está queriendo interpretar? ¿Rodeado de qué? Ay, yo tengo que darle aprobación. ¿Alguien salió ahorita? No. Es que ese es el problema que quedó, que ahora toca darle aprobación a cada uno que entra. Y lo cierto es que esa frasecita que dice por ahí, que un versículo fuera de contexto es un pretexto. Y por eso es que hay tantas malas enseñanzas hoy en día. Hay muchas, porque el contexto. Yo sé que ya hemos visto muchas que miremos el pasaje, el versículo, el capítulo, o sea, hemos visto, la idea es que prestemos atención a los detalles, pero en todo lo que importa es el contexto, dónde está ubicado el versículo que estamos leyendo para querer interpretarlo. Y hay algo que me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo estaba empezando a conocer de Dios, me hablaban de la bibliomancia. ¿Ustedes alguna vez escucharon de eso? Bibliomancia. La bibliomancia es, necesito que Dios me hable. Y esta es la palabra de Dios. Y acá hay un ejemplo muy interesante. ¿Qué quiere Dios para mí? Y pum, pongo el dedo en Mateo 27:5. Y Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Y uno dice, no, no estoy seguro. Muevo a meter el dedo otra vez y caigo en Lucas 10:37. Entonces Jesús le dijo, ve y hazlo. Y dice, no, quiero una reconfirmación de Dios, bibliomancia, vuelvo a meter el dedo otra vez y caigo en Juan 13:27. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es, claro, suena todo chistoso, pero lo cierto es que bibliomancia es cuando uno cree que Dios me habla al azar y que no importa si ese versículo tiene un contexto, está rodeado de algo, ¿sí? Porque estaríamos interpretando mal, mal. Todo tiene una razón de ser. Y por eso es que esta semilla que genera este curso de hermenéutica es para que ustedes entiendan ahora aborden la Biblia o aún un devocional o una prédica con la seriedad que hay que tomar, que no puede uno pensar que el versículo está solo, aislado, como una isla, tiene una razón de ser. Estuvimos viendo hace una semana el contexto histórico y cultural, en qué época, qué cultura, y eso es un mundo. Yo le hablé a ustedes que eso es un mundo. O sea, vimos el ejemplo de Jonás. Jonás hablaba de unas naciones, hay una cultura, y yo no sé, no lo mencioné la vez pasada, pero si ustedes han notado, el Antiguo Testamento tiene tantas cosas de cultura raras, raras, raras. Por ejemplo, ahorita se me viene la historia de la Moabita, Ruth. Si se acuerdan de la historia, ella, la suegra, en un momento dado, la historia le dice, ve y acuéstate a los pies de vos, sin que él se dé cuenta. ¿Usted mandaría a una hija suya a que se acueste a los pies de un ricachón para que él, o sea, son costumbres que para nosotros suenan ofensivas, ¿no? O sea, es entregarle una mujer a un hombre pero era la costumbre de ellos. Era la costumbre de ellos que significaba que él iba a pasar el manto, iba a ser el redentor. Costumbres que solo entendemos cuando nos asesoramos con un libro de costumbres, de comentario, ¿no? Entonces, porque si no, agarríamos de nuevo, eso es lo que yo necesito hacer para mi hija.
para conseguir marido. No. Entonces, y hay muchas cosas así que necesitamos entenderlas, pero hoy no vamos a hablar de contexto histórico porque ese fue el tema pasado, sino del contexto literario. Ese es otro contexto que importa. El contexto literario, ahí lo pongo en la pantalla, me habla de qué género, a qué género pertenece el libro que yo estoy leyendo. Y ese versículo, hablando de contexto, ese versículo que usted quiere disfrutar, leer o el capítulo, está ubicado en un libro que pertenece a un género. En el Antiguo Testamento existen géneros narrativos, muchos narrativos que son historias. Si no mire Génesis, si no mire Éxodo, historias, Samuel, Ruth, la que acabamos de mencionar, Esdras, Nehemías. Narrativo me habla de narraciones, historias. ¿Qué más vemos en el Antiguo Testamento? Ley. Pues si no mire el libro de Levítico, el mismo Éxodo tiene partes de ley. Poesía. Poesía. ¿Cuál sería el de poesía en el Antiguo Testamento? En el, Job y Job es un libro hermoso. En los Salmos, Eclesiastés, Cantares de los Cantares. Cantar de los Cantares es una poesía. Y yo sé que hay un simbolismo detrás de esa poesía. Profecía. Todos los profetas mayores, menores, que dan como 12 profetas, ¿sí? Libros sapientes, libros sapientes porque son de sabiduría. Realmente de sabiduría, Proverbios, o no me diga que Proverbios, hay sabiduría en toda la Biblia, no lo neguemos, pero hay libros que tienen ese énfasis. Proverbios tiene el énfasis. Y si usted mira el libro de Proverbios, da muchas promesas para esta vida, para esta vida. El libro de Proverbios, no, acuérdense que la gente del Antiguo Testamento, la revelación de Dios, la teología era progresiva. ¿Qué quiere decir? Que fue avanzando con el tiempo. Yo hace 8 días les hablé que, por ejemplo, la revelación de la vida después de la muerte no lo tenían todos, sino que Daniel es uno de los que ya últimos que ya tiene esa revelación clara de la resurrección de los justos. Para el resto del Antiguo Testamento, y entre eso está el Proverbios, que fue escrito por Salomón, uno se moría y hasta ahí llegaba la vida. Por eso es que ellos esperaban que en esta vida, si yo servía a Dios, si yo me portaba bien, si yo obedecía, en esta vida recibía recompensa. Pero a los ojos del Nuevo Testamento, vamos a llegar a eso, el contexto superior, tenemos que ver la Biblia así, ya sabemos que no es así. Que Dios en esta vida puede ser que recompense, pero puede ser que no, pero a la fija en la otra sí. Y bueno, lo cierto es que sapiente está sabiduría, Eclesiastés, y bueno, los salmos, ahí puse, hay muchos tipos de salmos. Salmos de lamento, el Salmo 85, 86, son un ejemplo. Salmos de acción de gracias, no me diga que el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de esos, eso es una acción de gracias. Entonces los salmos, hay salmos de alabanza para Dios, salmos de peregrinación. Estas clasificaciones son las que han hecho los teólogos, ¿sí? Porque pues ellos tienen mucho más conocimiento. De peregrinación, ahí está el salmo, son del 120 al 134, el salmo 121. Por eso es que ellos decían, alzaré mis ojos a los montes, porque esa gente, ellos venían de muchos pueblos, iban a Jerusalén, peregrinaban. Entonces, esos salmos los cantaban incluso mientras iban caminando hacia Jerusalén. Salmos reales, está hablando de los salmos mesiánicos. Esos salmos en que tienen porciones, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, esas porciones que Jesús recitó allá en la cruz, en los salmos mesiánicos hay porciones. El Salmo 2 es un salmo mesiánico también, porque se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas y se rebelan contra su ungido. Salmos sapiensales, el 1. El Salmo 1, ¿por qué es sapiensal? Porque está hablando cómo se vuelve uno bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Está enseñando. Salmos imprecatorios. ¿Alguien ha visto? Imprecatorios son esos salmos en que uno quiere venganza. Son esos salmos en que David o el salmista está pidiendo que Dios haga, o sea, que Dios le pague a los otros. Acuérdense, la gente del Antiguo Testamento en esta vida era que esperaba la retribución, la recompensa y la venganza. Entonces, esos salmos
ahí puse 3, son esas porciones donde usted lee en la Biblia, donde dice, por ejemplo, Señor, mátalos, quémale su casa, que se queden sin herencia. ¿No han visto los salmos que son así, oraciones fuertes? Que usted dice, hombre, pero eso qué tiene de bienaventurado, o sea, eso qué tiene de pon la otra mejilla. No tiene nada, porque los salmos son hechos, son oraciones. Y nos muestra también, pero no son oraciones que Dios vaya a contestar. Dios también nos muestra la lucha que siempre tenemos sus creyentes por la vida, por el sufrimiento, por la persecución. Entonces, eso nos recuerda de que nuestras emociones no son raras. También ellos las tenían. Pero obviamente Dios permitió que quedaran escritas en la Biblia con un propósito, porque usted lee los salmos, después la persona también entra y se calma. Bueno, lo cierto es que el Nuevo Testamento, estamos hablando, bienvenida hermana Marbella, estamos hablando aquí de los géneros literarios, y el Nuevo Testamento también tiene sus propios géneros literarios. Aquí dice el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es un género literario? El Evangelio realmente, ¿qué de particular tiene el Evangelio? ¿Es una narración? Sí, pero es una narración que está centrada en la persona de Jesucristo. Los evangelios hay 4 evangelios y cada uno son 4 puntos de vista diferentes de 4 testigos diferentes sobre la obra de Jesús. Algunos se enfocaron en algo que otros no se enfocaron. Si usted se da cuenta, por ejemplo, Juan solo se enfocó en 7 milagros y punto. 7 señales. Los otros, 18 milagros, o sea, estaban interesados en muchas cosas. Era diferente. Historia. El Nuevo Testamento también tiene historia. Por ejemplo, ¿qué libro nos muestra la historia? Los evangelios, pues nos muestran historia. El Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, si usted se da cuenta, ¿quién lo escribió? Un historiador. Lucas, aunque era médico, Lucas era un historiador. Porque ¿cómo comienza el Evangelio de Lucas? Escrito por Lucas. He investigado minuciosamente todos los detalles, amado Teófilo. Después de investigar minuciosamente todos los detalles, esta es la historia de Jesucristo. Entonces, digamos, estamos hablando, hermanos, del contexto, que es algo que tenemos que siempre, o sea, cualquier versículo que uno quiera interpretar en la Biblia está rodeado de un contexto, pero estamos hablando del contexto literario, la semana pasada el contexto histórico y cultural, usted tiene que saber identificar a qué género pertenece eso que está leyendo, porque tiene una interpretación diferente, no puede aplicarlo así nomás. Las cartas, las epístolas de Pedro, de Juan, son cartas, a la larga usted puede dar cuenta, son cartas que iban dirigidas a iglesias para aclarar confusiones, no eran cartas así nomás. Ah, bueno, hay una carta que era muy especial, la de Filemón, que no tiene capítulos. Esa era una carta personal, pero ahorita vamos a hablar de esa carta más adelante. Bueno, apocalíptica. La apocalíptica es un género que también se puede llamar como profético, así como los libros de Daniel. Es más, algún teólogo puede decir que el género profético lo incluye apocalíptico, lo incluye Daniel, lo incluye Apocalipsis, ¿sí? Entonces digamos que esto solamente para que estemos advertidos de que cada libro tiene un género diferente y tenemos que tratarlo como tal. Que si es del antiguo tiene una característica, que si es del nuevo tiene otra característica. ¿En qué páginas del libro estamos? Este es el capítulo 7, capítulo 7. Contexto literario. Bueno, seguimos viendo. Ah, bueno, también existen subgéneros. Por ejemplo, en los evangelios hay parábolas. Claro, hemos visto esto, las parábolas, que son ¿qué? Historias ficticias que quieren resaltar o enseñar algo, una verdad. También tiene sus reglas. Las parábolas, usted en las parábolas tiene que extraer el mensaje de la parábola. O sea, hay algo que enfatiza la parábola. Entonces, enigmas, pues no me diga que en el Apocalipsis no habla de enigmas, cuando por ejemplo habla del 666. Yo me acuerdo que yo cuando nací en la iglesia cristiana, ese era el número que todos le temían. Nadie quería nada relacionado con el 666 porque era sinónimo del diablo. Y es un enigma.
porque dice ahí en Apocalipsis, y es un número de hombre, como que dice, hay algo oculto ahí, que todavía no se ponen de acuerdo. Sermones, Pablo dio sermones en el libro de Hechos de los Apóstoles, Jesús dio sermones. Lo cierto es que cada género tiene su propia reglas, ¿cierto? Eh, son cosas que uno tiene que estar advertido. Acá hay un dibujito muy bueno. A la hora de interpretar el contexto literario, hay un concepto que se llama el texto orbital. Es a la hora de interpretar un pasaje, tenemos que mirar siempre versos antes, versos después. Eso ustedes ya lo saben. Pero acuérdense, eso está ahí, está hay unos capítulos antes y hay unos capítulos después. A la hora de interpretar tenemos que, usted no puede hacer una prédica con un solo versículo o con unos versículos, tiene que hacer la lectura antes y después. Es más, cuando dice orbital me está diciendo, si algo no es muy claro, mire capítulos antes, mire todo el libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Por ejemplo, Eclesiastés. Dígame, Eclesiastés es un libro que tiene que usted tiene que agarrarlo como el pescado, porque Eclesiastés es un libro que alguien una vez dijo así, bueno, lástima que queda grabado, parecía que era un depresivo el que escribió ese libro, de verdad, o sea, un libro que el hombre no tiene amor a la vida, entonces el libro de Eclesiastés usted tiene que leerlo o interpretarlo, estando advertido, es más, leerlo todo el libro, cuando usted lee todo el libro se da cuenta de que ese hombre sí cree en Dios, y que el resumen de todo el libro es, cree en Dios y teme a Dios, acuérdate, joven, a la larga el hombre sí cree en Dios, el que escribió el libro, pero si usted solamente se enfoca en un capitulito, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no, pues le falta dispararse el hombre porque de verdad no motiva la vida, no, sí. Entonces es un libro que como esto, que hay que leerlo todo para que usted entienda de que es un libro que tiene mensajes que aportan, ¿cierto? Entonces, este dibujito me habla de que lo que hemos dicho antes, a la hora de interpretar algo, el contexto importa. El libro. Bueno, y si el libro es del Nuevo Testamento, pues debo mirar todo el Nuevo Testamento para saber. Y si el libro es del Antiguo, pues también debo mirar el Nuevo Testamento. Sí o sí, hermanos, tenemos que leer toda la Biblia. Porque puede ser que nos, vuelvo y digo, riquezas, honra y vida son la remuneración del temor de Jehová, dice un proverbio por allá. Entonces usted puede decir, ¿por qué tal persona se murió y era cristiano? Ah, y era pastor, ahorita en el COVID. Entonces este proverbio, y uno comienza a interpretar mal. Acuérdense que les dije que la manera de interpretar, la manera de ver a Dios en el Antiguo Testamento, ellos es, en esta vida recibo recompensa, o sea, en la vida terrenal, pero porque Dios le estaba dando eso se llama teología, una revelación progresiva, poco a poco. Hoy en día, yo no puedo prometerle a alguien porque viene a la iglesia, porque es pastor, que va a tener riqueza, que va a tener honra, sí va a tener vida eterna. Eso sí, pero entienden que sí o sí vamos adquiriendo madurez a la hora de interpretar la Biblia para nosotros, porque es que uno lee, por ejemplo, los proverbios, uno lee y uno espera que muchas cosas se den, y de todos modos, cuando mira el Nuevo Testamento, pues uno se da cuenta de que, oiga, ¿qué pasó acá? La visión completa la tiene toda la Biblia. Entonces, a la larga, esto nos da madurez para entender la Biblia, la palabra de Dios, y para enseñarla, por supuesto. Pues primero para uno está pensando en uno, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un error porque en Malaquías dice, hablando del diezmo, las promesas que hay del diezmo, Malaquías capítulo 4, que dice que si uno no roba a Dios y uno lleva los diezmos al folí, dice que Dios reprenderá por mí a todo devorador. En el Antiguo Testamento. Y yo llego en mi vida, porque yo lo viví en mi vida, diezmador desde el principio, desde antes de bautizarme, y llegaban las crisis económicas y yo decía, ¿qué pasó? Pero es que hay algo más. A la hora de interpretar, yo tengo que entender que existen pruebas en la vida. Y en las pruebas de la vida, Dios quiere demostrarnos que Él es el GE, el todo suficiente, el buen pastor. Entonces no importa que yo haya diezmado juiciosamente y no es que Dios esté invalidando su palabra, sino que cada caso Dios tiene un proceso diferente. ¿Sí? Y yo tuve que entender de que era así y que es cierto. Tuve que ver la mano de Dios literal y Dios nos sostuvo
nos sostenía, y eso no invalida de que el diezmo trae bendición. Entonces, pero esto me lo enseña es, así como dice acá, viendo todo el panorama. Y esto a la larga es bueno. ¿Por qué el curso de hermenéutica es bueno, hermano? Porque usted va a dar buena consejería. Cuando la gente llega ante usted, usted va a poder, al tener la interpretación correcta, no digamos que perfecta, acuérdense que aquí no hay nada perfecto, usted va a poder aconsejar bien. Y esas telarañas que a uno le malenseñaron en la vida, que porque 1 más 1 es 2, pensaba que realmente hay que entender esto, ¿no? ¿Qué más por acá? Hoy vamos a ver 3 capítulos, por ahora nos toca meter acelerador. Primera de Pedro 5:7. Este es un pasaje, bueno, este es un buen ejercicio. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ese es el pasaje, muy bonito. Que en momentos de ansiedad, de crisis, uno tenga fe. Pero el ejercicio me diría, bueno, ¿qué dicen los versos antes? ¿Y qué dicen los versos después? Y mire usted, ¿qué versos antes qué dice? Verso 5. Hablemos. Primero de Pedro, capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ese es el versículo anterior. El versículo 8 que dice, sed sobrios y verad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Este versículo está rodeado de un contexto en que tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Y qué significa? Que cuando yo me preocupo, yo estoy tomando la carga de mi problema. Pero si yo me humillo a Dios, me va a dar descanso, porque Dios algo hará para que mi ansiedad, para cuidarme, mejor dicho. Este versículo me recuerda a mí, o el contexto, de que yo soy un arrogante pensando de que yo soluciono mis problemas. Yo tengo un Padre Celestial que está diciendo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. El ego es muy alto cuando yo creo que yo soy mi Dios. ¿Sí? Y eso es un error que caemos, dígame, ¿cuántas veces que queremos solucionar los problemas y ni podemos? Entonces, esto se aclara versículos antes y después, pero la idea es que tengamos la perspectiva siempre de que el versículo debe estar acompañado de unos cercanos, y si no me queda claro, mire el capítulo o mire el autor, bueno, lo que sea. Peligros de ignorar el contexto literario, de ignorar esto, pues las malas interpretaciones basadas solo en un solo versículo. Apocalipsis 3:20 es un buen ejemplo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y conmigo. Dígame si uno no toma ese versículo de manera evangelístico. Abre la puerta de tu corazón para que Cristo entre contigo, y uno dice, y tenga comunión, tenga coinonía, bla, bla. Pero ustedes ya están claros que ese versículo está escrito a una iglesia que estaba tibia. Y Dios estaba, qué raro, Jesús estaba diciéndole a cristianos tibios que le abran la puerta del corazón, porque ya habían perdido la coinonía con él, la comunión. Ya era una costumbre, era una religiosidad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, cuando mira el contexto, esa pequeña subdivisión que aparece en la Biblia, porque la Biblia es clara, la Biblia tiene la subdivisión a la carta, a la iglesia, pues ya nos evitaría caer en esto. Otro, Mateo 18:20. Mateo 18:20. Está oscuro, ahora sí veo. Sí, Mateo 18:20 me está hablando porque donde tres se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Desde el versículo 15 al 35, que aparecen dos historias, en Mateo 18, me está hablando del hermano que peca contra ti. Esta Biblia no lo sé, esta Biblia dejó todo junto. Ah, no, y luego me habla la parábola del siervo despiadado que no perdonó a su semejante. Todo el contexto donde está este versículo es del perdón.
Por lo tanto, yo tengo que estar advertido que los versículos que están ahí están enfatizando la idea del perdón. Eso no quita, o sea que cuando me dice Mateo 18:20, porque dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios no necesita dos o tres, con uno, Dios ya está, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Entonces, a la larga, esto no me está dando, este versículo. Lo cierto es que Dios ya está con uno, Dios ya está presente. No, esto no es una aseveración que solo con dos o tres Dios ya está. Emanuel, ¿qué pasó con mi Emanuel? ¿Qué pasó con mi Emanuel? Dios ya está conmigo. No necesito que se me junte a alguien para que ahí sí Dios se aparezca, ¿cierto? Lo cierto es que esto me está hablando de esto. Segunda de Timoteo 2:22, que me dice, el consejo que le da Pablo a Timoteo es huir de las pasiones juveniles. Y si usted va al griego, y siempre se ha tomado ese versículo para hablar de las tentaciones sexuales, pero si usted va en el contexto del versículo 14 al 26, están dando las instrucciones ministeriales a Timoteo, para que no se enrede en discusiones sin necesidad, para que no se meta en pleitos, porque uno de joven cree saberlo todo. Si no, miremos a nuestros hijos, creen saberlo todo, ¿sí? Y un joven cristiano, pues cree saberlo todo con la Biblia. Peor. Entonces, esto es para recordarnos de que todo tiene un contexto. Ningún versículo está suelto, aislado. Incluso el de Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. ¿Cuál fue el contexto? Él estaba teniendo empatía con una familia que había perdido un familiar. Todo tiene una razón. No lloró porque lloró. Y él lloró más veces, ¿no? Bueno, aquí me está hablando de la bueno, están hablando de las malas interpretaciones basadas en un solo versículo. Otro es la predicación temática. El riesgo de la predicación temática es que usted, digamos, voy a hablar del amor y usted agarra un versículo de aquí, de este libro, otro versículo de aquí, otro versículo de acá. Todo debe ser sabiamente escogido, ya sabiendo que todos los versículos tienen un contexto. Cualquier versículo de la Biblia, a la hora de usted armar un estudio temático sobre un tema cualquiera, cerciórese que ese versículo que está agarrando de por allá sí sea relativo y no lo esté sacando del contexto, del contexto. La predicación expositiva es la que usted agarra un pasaje y se queda ahí pegado, que es lo que usualmente hacemos acá o intentamos hacer acá. Mantenernos en ese pasaje y aprendiendo, porque en ese pasaje hay mucha información, revelación. Entonces, a esto se llama predicación expositiva, que expone. Entonces, lo cierto es que en todo, bueno, la predicación expositiva nos mantiene dentro del texto, eso sí, pero me está hablando de estar advertidos del contexto. Aquí la idea central de esto es el contexto importa. Nuestra interpretación de un texto siempre dependerá del mensaje general del libro. Bueno, y aquí nos invita a hacernos unas preguntas. ¿Cuál es el papel o función de estos versículos dentro del libro? ¿Qué pasa si los quitáramos? O sea, esto es como para la hora de agarrar ese pedacito de información, por decir así, es por hacernos preguntas. ¿Por qué están aquí? ¿Para qué están? ¿Por qué el autor los incluyó? ¿Qué pasaría si no estuvieran? Esto a la larga es para que tengamos una comprensión mejor y aceptada de cualquier pasaje. ¿Cómo identificar el contexto orbital? Hay unos pasos. Bueno, aquí hay un ejemplo interesante. La idea es que usted divida el capítulo. Lo que pasa es que nosotros ya uno aprovecha lo que trae las Biblias. La Biblia ya trae divisiones. Pero acuérdense lo que le enseñé en la primera clase. Las divisiones de la Biblia, ¿quién las puso? ¿El autor? No. No fueron de Dios. El autor escribió de corrido su rollo de información. Y yo les conté la historia, en qué siglo, 13, 15, alguien separó por capítulos, versículos, y después de eso, pues vamos a hablar incluso de eso, alguien separó, y por eso es que las Biblias tienen separadas las historias, por decir así, los pasajes dentro de un capítulo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, hablando de Filemón, que es una carta. Filemón tiene, según la Biblia, se puede dividir ese libro de Filemón de varias maneras.
Del versículo 1 al 3 podría ser el saludo. Del versículo 4 al 7 sería algo que usted podría llamar acción de gracias y elogio. Bueno, antes de hablar de esto, ¿cuál es la intención de la carta a Filemón? ¿Quién la ha leído? La carta a Filemón es... Sí. Exacto. La carta a Filemón la escribió el apóstol Pablo a un hombre rico cristiano llamado Filemón estoy hablándole de la generalidad, para interceder por un esclavo que él tenía llamado Onésimo que se le había volado. Algunos creen que con dinero. Sí, hay unas interpretaciones por ahí. Y lo cierto es que esta carta tiene el objetivo es perdónale la vida. Sí, porque en esa época los esclavos jugados era la muerte. Ahí no es como hoy en día vamos a negociar, no, era la muerte. Lo cierto es que esta carta, cómo identificar el contexto a la hora de un pasaje, el primer paso es divida la información, el libro, por así decirlo, en partes. Y se puede dividir en 4 partes. La Reina Valera y otras Biblias están de acuerdo en las divisiones. Si acaso la Nueva Versión Internacional lo hace diferente. Pero más o menos 4 partes que serían. Los primeros 3 versículos sería el saludo protocolario, que tienen todas cartas, y lo tiene Pablo. La segunda parte, del 4 al 7, sería acción de gracias a Dios, porque hay un elogio. Pablo está elogiando. Es que antes de pedir un favor, ¿usted qué hace? Usted elogia a la persona vecina, hermano Jesús, usted es tan buena gente, yo veo que es un hermano muy cristiano, muy conocedor de Dios, para pedir el favor, présteme el carro. Entonces lo cierto es que Pablo hizo ese elogio al destinatario, para ahí sí, del versículo 8 al 22, interceder a favor del esclavo. Y si usted ha leído la carta, se da cuenta que él le recuerda a Filemón que ya son hermanos en la fe. Por lo tanto, él debería tratarlo con mucha misericordia al esclavo, porque ahora el esclavo es hermano en la fe. Y luego, al final de todo, de verso 23 al 25, vienen los saludos, le mandan saludos a otras personas Pablo generalmente, si usted se da cuenta en las cartas, él aprovecha para decir, los que están conmigo te saludan. Él dice, o sea, aprovecha la iglesia, le manda saludos al destinatario. Y esto es lo que hace, y hace una bendición de despedida. Pero lo cierto es que la idea de esto es para usted poder identificar el contexto, ¿no? Entonces, digamos, si agarra un versículo según si agarra algún texto, usted sepa, esto está dentro de la parte de la intercesión, o está en la parte dentro del elogio. Mira un versículo que ha sido mal interpretado en Primera de Juan, Tercera de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Se ha escuchado ese versículo? Que así como prospera tu alma. Ese versículo, sí lo han escuchado, ¿no? Ese versículo lo aprovecha la teología de la prosperidad para decir que Dios quiere prosperarnos. Pero cuando usted le aplica este contexto, usted se da cuenta que eso hace parte del saludo. Cuando uno escribe una carta, uno dice, Dios te bendiga grandemente. Y ese versiculito está dentro del saludo de Juan a la amada iglesia. Pero pues por querer sacar ahí, decir, si ve que Dios sí quiere que nos prospere, si ves, se malinterpreta. Ese versículo se malinterpreta así. Entonces, la hermenéutica nos sirve a todos. Entramos a otro capítulo. Seguimos porque es que hoy son 3 capítulos. Entramos, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque es muy práctico. Muy práctico. No, tranquila que es que el tercer capítulo prácticamente yo ya les di a ustedes en la introducción. Entonces no se me asusten, mis pequeños, como decía Saltamontes. Dice, entramos a algo que es el estudio de palabras, capítulo 8. Capítulo 8. ¿Quiénes están aquí conectados? ¿Está el hermano Gustavo? Es Alex. El hermano Gustavo está aquí conectado, es para ponerle el nombre, ¿sí? Yo Gustavo, estoy aquí, pastor. ¿Alex? ¿Gustavo no está? Yo, Sí, Alex, aquí estoy. acabo También, de listo. llegar. Acabo Sí, de sí. llegar. No, es que como aparece iPhone, entonces solamente le cambio el nombre porque después me toca hacer el reporte.
Eso es todo, nada más. Entramos al capítulo 8, me habla de estudios de palabras. Lo cierto es que la Biblia está hecha de palabras, obviamente, ¿no? El idioma español tiene palabras. Y algo que debemos estar advertidos siempre, acuérdense, estamos hablando del contexto, todo el contexto importa, nosotros la estamos estudiando en español, obvio, no sabemos griego, no sabemos hebreo, pero esa palabra viene de otro idioma. Y al venir de otro idioma, ¿qué significa? Algo que le pasa a ustedes hoy en día, ustedes hablan inglés, así algunos no sean fluentes, pero ustedes saben que existen muchas posibilidades para decir algo en otro idioma. Eso no tiene nada es normal, pero usted bien sabe de que según la palabra puede significar muchas cosas y no es tan fácil traducir realmente, porque qué tal que le haga perder el valor de la idea original. Y acá hay un ejemplo, la palabra paraclesis. En 2 de Corintios 8:17, esa palabra que viene de paracletos, el consolador, ya sabemos, de ahí viene el paracletos, puede significar exhortación. 2 de Corintios 8:17 es traducida, esa palabra del griego es traducida al español como exhortación. Estamos hablando de la Reina Valera, ¿no? Porque si usted agarra otra Biblia, puede tener otra. Pero si usted va a Lucas 6:24, esa palabra es traducida como consuelo. Según el contexto, se escoge la traducción. Si usted va a 2 de Corintios 8:4, me habla de ruego. Ruego. Esa palabra, según el contexto, puede tener diferentes significados. Y obviamente este capítulo se llama Estudio de Palabras para que estemos advertidos. Y ahorita vamos a llegar a unas herramientas para que ustedes tengan la posibilidad de poder saber cada palabra, cómo fue traducida. Y obviamente yo aprovecho estas herramientas porque incluso aquí, cuando doy un mensaje, hay traducciones que no me parecen las apropiadas y me doy cuenta que tienen muchos significados mejores, por así decirlo. Lo cierto es que aquí me está hablando de los posibles errores. Ya sabemos de que la palabra tiene un significado original, listo. Pero también es un error cuando yo también se me olvida que lo importante de todo es no perder el contexto, el contexto, el contexto. Porque el contexto, así como ustedes en las traducciones, en español la palabra casa, según el contexto, uno entiende que me está hablando de una casa o me está hablando del arte de matar animales. ¿Sí? Y en inglés es igual. Y a la hora de traducir las Biblias, estas personas escogieron la palabra, la traducción, según el contexto en que se daba el mensaje. Y aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo. Hablemos de Romanos 1:16. Romanos 1:16 me habla de, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder en griego es dunamis, pero esa palabra, no, en español existe una palabra, acuérdese que el español viene del latín, de ahí existe la palabra dinamita, pero la palabra dinamita no existía en la época de la Biblia, pero uno puede, y yo lo he usado, yo he hecho esa comparación de decir, es cierto, dinamita me habla de algo explosivo, poderoso, pero dañaríamos el sentido si tradujéramos si usáramos mal esa palabra que hoy en día es entendible dinamita para decir que no me avergüenzo del evangelio porque es como dinamita. La dinamita hace daños, pero el evangelio no está para hacer daños, está antes para salvar vidas. Entonces, la idea de esto es que tengamos cuidado porque a veces por ser irnos al griego, irnos a los significados, podemos dañar el sentido de la palabra. La idea de esto es siempre tomarlo con calma, ¿no? Por eso se llama estudio de palabras. Yo sé que pueden existir diferentes significados a una misma palabra. Y lo importante aquí siempre va a ser el contexto, el contexto. Esa palabra, ¿cuál es
la interpretación más apropiada en el contexto en el que estamos. Y podemos hablar, hermanos, de que a la hora de estudiar las palabras de un texto, ¿qué deberíamos estar buscando? Palabras que sean importantes. Aquí ya entraría como los primeros capítulos. En los primeros capítulos decíamos, bueno, ¿hay alguna palabra que se repita? Porque si se repite, quiere decir que es importante. Por ejemplo, en Juan 15, la palabra que se repite es permanecer. El que no permaneciera en la vid. Es permanecer. La palabra que se repite algo en Juan capítulo 15 es permanecer. O sea que esa es una palabra que valdría la pena elegirla para estudiarla. Aquí la idea de esto es para poner una lupa más profunda en la palabra. Ahorita vamos a ver de qué herramientas podemos usar, qué concordancias, qué Biblia para encontrar los significados de la palabra. Y es obvio que a la hora de estudiar un pasaje, pues no vamos a aplicarle ese ejercicio a todas las palabras porque si no, ¿a qué hora acabamos? Vamos a escoger cuáles son las más importantes, cruciales. Por ejemplo, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, aquí un día yo hice una prédica de la palabra bienaventuranzas. Esa palabra bienaventuranzas que, bienaventurado, en los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los humildes. Entonces, ¿cuál es la palabra que tenemos que estudiar? Bienaventurado. Agarra uno la lupa y se va a hacerle un estudio a esa palabra para ver qué más. Y cuando usted hace el estudio, se da cuenta que me habla de felicidad, me habla de paz, delante de Dios me habla de una persona bendita. Esa es la idea de hacer estudio de palabras, es qué palabras son importantes para escogerlas y analizarlas para encontrar la interpretación. Algo más que puede haber es figuras retóricas. Por ejemplo, esta palabra león. Si usted ve la palabra león en Apocalipsis 5:5, me está hablando del diablo. Y usted puede, o sea, en Primera de Pedro, en Primera de Pedro me habla del diablo, en Apocalipsis me habla del rey, del león de Judá, digo. La misma palabra se está usando para describir a Jesús y la misma palabra la usa Pedro para hablar que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es una figura retórica, es un ejemplo. Entonces, ¿por qué nos sirve saber eso? Porque para poder encontrar el sentido, el rey de Judá es el león de Judá. El diablo, dice en 1 Pedro, anda como. Ahí importa mucho cómo, o sea que no es un león, ni un leoncillo. Palabras que son ambiguas, difíciles. Si una palabra te da problemas, debemos investigarla. Acuérdense que yo les he invitado a ustedes a que tengan diferentes Biblias, no se amarren a la Valera porque el español de la Valera es antiguo y uno a veces se enreda uno mismo con una palabra que no entiende. Por eso es bueno tener Biblias con lenguaje moderno, pero pararnos en la Valera, pero usar otra Biblia para esas palabras. Yo me acuerdo que en la iglesia en la que yo estaba, la gente tenía diccionario de español, usaba el diccionario y llegaban con su diccionario a la iglesia, hablando, porque es que en la iglesia donde yo nací allá era solo Valera, ahí no aceptaba ninguna otra Biblia, pero eso estoy hablándole hace muchas décadas. Lo cierto es que estudiemos las palabras que son difíciles y a esas pongámosle la lupa mirando en otra Biblia o a ver qué más significa, ¿no? Vamos a hacer aquí un ejercicio. Bueno, este lo saqué del libro, Romanos 12, 1 al 2. Aquí dice, por consiguiente, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Bueno, agradable y perfecto. ¿Qué verbo es clave ahí? Ruego, os ruego. ¿Qué palabra clave me habla? Otro sustantivo, misericordias. ¿Qué figura retórica? Por ejemplo, sacrificio vivo. Es una figura, o sea, es una simbología, porque en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales. Y el animal moría, moría. Pero aquí está hablando de sacrificio, o sea, de un holocausto, pero está diciendo que el animal no muere, o bueno, nosotros, la persona. Otro verbo clave presentar. Y la idea es que usted, lo que veíamos en los primeros capítulos, revisemos con detalle. Otro verbo clave que me gusta de ahí es, si no transformaos.
Yo pensé que yo lo tenía por acá. Creo que hice el ejercicio. Ah, sí, aquí lo tengo. Bueno, el verbo clave en el verso 2 es transformados, porque es un verbo clave. Mire el ejercicio. Les toca mirar la pantalla porque esto no está allá. La palabra, ahorita vamos a hablar de esto, la palabra en griego es metamorfosis. La palabra en griego que es traducido como transformados es metamorfosis. ¿Quién se acuerda de esa palabra de sus clases? De sus clases de niño. Allá en online, ¿quién se acuerda de esa palabra metamorfosis? No. De transformar o cambiar la forma. Exacto. ¿Un ejemplo era cuál animalito? ¿Qué ejemplo teníamos? ¿Qué animales? ¿O insectos? Las orugas y las mariposas. Exacto, en insectos. En animales, ¿cuál animal? La rana. Acuérdense que la rana es un renacuajo y se transforma en una rana. También es una metamorfosis. ¿Se dan cuenta ustedes eso qué significa? Cuando ustedes tienen en cuenta ese ejemplo de la vida natural, de la biología, Pablo usó la palabra metamorfosis para decir, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué me está queriendo decir? Que tiene que haber un cambio grande en nosotros como cristianos, tal cual como la inmunda larva fea, horrible, se transforma en la bella mariposa, o tanto como un renacuajo feo se transforma en una rana. Un cambio grande, drástico. Cuando usted tiene en cuenta eso, de que esta palabra transformado es metamorfosis, esto le abre a usted los ojos a qué que estaba queriendo decirle Pablo. No era cualquier cambio, no os adaptéis a este mundo. Antes más bien ustedes déjense moldear por Dios la mente para que ustedes puedan llegar a ser esas nuevas criaturas que debemos ser. Esa palabra es la clave ahí para entender este versículo. Bueno, y también sacrificio vivo, no sé, sacrificio vivo, ¿qué palabra usa por ahí? Y exhorto, compasiones. mm, la trella. Me está hablando de sacrificio vivo, mire, sacrificio vivo, es que pronto no se nota mucho ahí. Esto lo haces peor. Uy, ¿cómo se escapa uno de acá? Espérame un momento porque esto me toca. Ahí sí. Ya vamos a ver esas herramientas, ahorita se las voy a mostrar para que ustedes puedan también hacerlo, ¿no? ¿Dónde está esto acá? Sacrificio vivos TCN. Bueno, a lo que quería ir era, cada palabra va a tener una connotación que vale la pena averiguarla. Ah, aquí sí la puse. Esta palabra metamorfosis, aquí la amplié. Cuando usted va, esta metamorfosis, aquí, cuando usted va a la ayuda, digamos, de la palabra, es el número 3339 de un libro. Hay un teólogo llamado Strong que sacó todas las palabras de la Biblia. Sí. Ese hombre, todas las palabras de la Biblia, bueno, de su versión King James, las sacó y las montó en un diccionario y les puso un numerito. ¿Qué quiere decir? Para que a la hora de estudiar cualquier palabra que está en la Biblia, él las numeró, para que fuera más fácil poder uno estudiar la palabra. Entonces, esta palabra, la metamorfo, que es traducida a transformación, equivale al número 3339, a la hora que él sacó todas las palabras de la King James, ¿sí? Entonces, con eso a la hora de uno usar la herramienta, pues uno busca el numerito 3339 y ese 3339 me va a decir que el uso de esa palabra me habla de transformación, transfiguración. Y cuando usted mira la concordancia, aquí está a la derecha, ahorita lo vamos a hacer un poco más ampliado, se va a dar cuenta que esa palabra también es usada cuando Jesús se transfiguró, metamorfó.
en un hombre, en un cuerpo celestial, en la transfiguración. Entonces, lo cierto es que el estudio de palabras, a la larga, esto es lo más importante de todo, porque aquí es donde vamos a sumergirnos en el texto. Y obviamente nuestro español es limitado. Necesitamos ir a la fuente original, porque este español lo tradujo el traductor como quiso. Cuando vamos aquí, estamos yendo a la fuente original y nos va a dar, sí o no, que nos va a dar mucha más claridad. Entonces aquí, a la hora de estudiar las palabras, entra esto del Antiguo Testamento, de hebreo o arameo, del Nuevo Testamento, el numerito que les acabo de decir, que es una herramienta de ayuda. Ya vamos a verlo con detalle. Bueno, la concordancia es para saber dónde más se repite esta palabra. Ahí puse un ejemplo de Génesis 12, pero ya lo vamos a ver mejor. Aquí Marta trajo un megalibro, que es el libro gordo de Petete, pero yo les voy a mostrar un camino mejor. Como dijo Pablo en 1 Corintios 11, dijo, yo les voy a mostrar un camino mejor que comprar libros, porque es más fácil. Bueno, y si usted mira una concordancia, que son esos libros, y usted, por ejemplo, miren a la derecha, la palabra Raquel. Ese libro le va a decir Raquel, si él fue la mujer de Jacob, ¿sí? Y ella, su nombre aparece en todos estos versículos. Génesis 29:6, Génesis 29:9, Génesis 29:10, bla, bla, bla. Entonces, la concordancia solamente me está diciendo dónde aparece esa palabra. Pero sí, bueno, esa es una herramienta, ¿no? Lo cierto es que vamos a llegar allá. ¿El objetivo de todo esto qué es? Recordemos que todo esto es que una palabra está rodeada de un contexto. El autor usa la palabra con un objetivo y siempre tenemos que estar advertidos que existe un libro alrededor. El mismo autor puede haber escrito otros libros. Por ejemplo, la palabra mundo que en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, tiene un contexto de amor. Pero si usted va a 1 de Juan 5 que me habla de no améis al mundo, porque el mundo pasa, me está hablando de algo negativo. Me está hablando de la gente que no sigue a Jesús. Entonces, la misma palabra, el mismo autor, según el contexto, la usa de manera positiva o la usa de manera negativa. Y cuando hablo de negativa, pues es de regaño. Allá en 1 de Juan me está hablando de que no amemos al mundo, ¿sí? Pero, entonces, siempre, hermanos, el contexto importa, el contexto importa. Cuando les dije esto del mismo autor, diferente libro, es porque el autor puede, usted puede haber leído y darse cuenta, sí, él la usa, con otro fin, con otro propósito. Estudios de palabras. Bueno, estamos hablando de que el contexto siempre va a ser la regla, el contexto va a determinar el significado de la palabra, el significado. Yo quiero mostrarles un camino mejor que los libros a la hora de estudiar las palabras. Existen herramientas online. Yo las voy a mandar por el grupo chat, no se preocupen ahorita de anotarlas, mando el enlace. Para mí es más fácil eso que agarrar un libro, porque en una sola paginita yo hago todo. Hay un ejercicio que lo vamos a hacer ahorita, está en el capítulo 8, ejercicio. El ejercicio, me gustaría que esos ejercicios que están ahí del capítulo 8, esta vez sí los hicieran ustedes porque son más interesantes, pero se los voy a dar tan fácil porque están con la ayuda online. Y quiero que me presten atención a lo que vamos a hacer acá. La ayuda online me está diciendo que en esta página que se les voy a mandar por el grupo WhatsApp, no se preocupen. Ustedes deben ir. Un momento. Prefiero hacerlo acá porque no puedo perder la página. Acá. Listo. Está acá. Esta página es una herramienta que me permite tener todo en un solo lado. Entonces, en esta página que se llama Bible Hub, yo puedo escoger el libro a la izquierda, si están viendo, cualquier libro de la Biblia. Está en inglés, hermanos, pero se entiende porque usted más o menos detecta cuál es el nombre. Están todos los libros de la Biblia. Y a la derecha usted escoge el capítulo. ¿Qué capítulo? Entonces, por ejemplo,
la tarea que me está pidiendo, me está diciendo, deber 8.1. El deber 8.1, que está en el libro, me dice, utiliza la concordancia para responder a las siguientes preguntas acerca de Hechos 1.8. Oye, no, el hermano José. No sé en qué página, ¿quién la encuentra primero? Hechos 8.1. En la página 216 del libro, del capítulo de estudio de palabras, ahí aparecen muchos ejercicios, pero vamos a hacer el deber 8.1, la primera parte, para que puedan entender cómo usar esta herramienta y contestar todas las preguntas que están acá. Créame que va a ser mucho más fácil. Yo sé que es bueno tener un libro, porque uno el libro ojea, pero cuando lo hace online, uy, le ahorra mucho tiempo. Pero entonces, no quiero que sea aburrido, por eso quiero que me sigan ahí. El ejercicio dice, utilice la concordancia para responder a las siguientes preguntas acerca de Hechos 1.8. Hechos 1.8. La primera pregunta que dice, escribe la forma transliterada en castellano de la palabra que se traduce como poder en el libro de los Hechos 1.8. Entonces, vamos a esa página. Sí la están viendo, ¿cierto todos? Entonces vamos a escoger el libro de Hechos. Busco por acá. En inglés Hechos se escribe Acts. Acts. Porque esta herramienta es en inglés y no la he encontrado que esté en español, pero puede estar. Voy a buscar, pero ahorita está en inglés. Listo. Acts. ¿Qué capítulo? 1. ¿Qué versículo? 8. Entonces me toca avanzar con el mouse hasta buscar. Aquí están los numeritos. Hasta que encuentre el numerito del 8. ¿Dónde está el numerito del 8? Acá. Y aparece, esta es la Biblia en griego, por eso estudiamos la palabra. Entonces aquí dice, pero ustedes recibirán poder. Esta es la palabra que me está preguntando la tarea. Entonces me está diciendo que escriba la forma transliterada en castellano de la palabra que se traduce como poder. ¿Cuál es la palabra? Dinamín. Dinamín. Por eso es que dije que de ahí viene dinamita, pero dinamita es algo nuevo. O sea, es desde hace 100 años. Entonces, ¿yo qué diría escribir ahí? Bueno, él me está diciendo que en español. Tú ahí, esa la tienes en español. Bueno, pero ¿qué hago acá? Le doy clic a la palabrita. Realmente le doy clic al numerito 1411. ¿Se acuerdan que les dije a ustedes de que alguien enumeró todas las palabras de la Biblia? Entonces le colocó a esa palabra específica, le correspondió el número 1411. Entonces quiere decir que esa palabra dinamín es el 1411. Aquí voy a buscar, porque es que abrí otra ventana y no sé por qué no me la mostró. Entonces, no, permítame que tenía que primero haberme pasado acá. Aquí. Compartir acá. Cuando usted le ha dado clic al numerito 1411 de esa ayuda, lo lleva a esta página de él. Yo también se la voy a pasar. Y aquí usted va a encontrar que lo llevó a la número 1411, que equivale a la palabra dunamis. Dunamis. Por eso dije que de ahí viene dinamita. Cuando usted mira, bueno, aquí creo que la otra pregunta es, bueno, esa palabra dunamis, aquí abajo, me está diciendo definición, poder, fuerza. Y se usa mire, con muchos posibles traducciones. Ahí está, las posibles traducciones. Poder físico, fuerza, capacidad, habilidad, energía, significado. Y la siguiente pregunta que aparece en el libro es, ¿cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento esta palabra? Estando en esta página, agarro el mouse y me dice aquí abajo, bueno, listo, empecemos por orden. Como él tiene la concordancia, aquí me aparecen todas las partes donde está la palabrita, y aquí me dice que en Mateo 6:13 también aparece dunamin y el poder. En Mateo 7:22 también aparece dunamin, se traduce como milagros, milagros. En Mateo 11:20 también aparece la palabra. Y si yo quiero saber cuántas veces aparece, bajo hasta el final de la página, mire, me muevo con el mouse y me dice que ocurre cuántas veces.
120 ocurrencias. 120 veces aparece la palabra, esa palabra de poder en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Obviamente estamos en griego, quiere decir que es Nuevo Testamento. Entonces ahí usted respondería 120 veces. Más fácil que pero aquí me dice, haga una lista de todos los pasajes, del libro de los Hechos que traducen esta palabra como poder. Entonces, ¿qué debería hacer yo acá? En esta misma página en que estoy, doy clic en el número 120, mire, le doy clic y ¡pum! Me va a mostrar todo a la izquierda, todos los capítulos donde aparece y solamente me voy a enfocar en donde, en el libro de Hechos. El libro de Hechos es Acts. Y aquí me va a decir las veces que la palabra se traduce. Mire, él me está diciendo cómo fue traducida. Que la traducción sea poder. Hechos 1.8 lo traduce como poder, pero Hechos 2.22 lo traduce como milagros. O sea que no es. Hechos 3.12 lo traduce como poder. Poder. Y me sigue diciendo los demás. Hechos 4.7 lo traduce como poder. 4.33 poder. Obviamente no le va a alcanzar esa hoja que está ahí para contestar esta pregunta. Porque son muchas veces que está traducido como poder. Esta herramienta, y aquí me dice, haz una lista de los pasajes del libro de los Hechos que la traducen como milagros. Y si da cuenta, devolviéndose acá, hermanos, él en el Hechos 2.22 la traduce como milagros. Milagros, ya no la traduce como poder. En Hechos 8.13 la traduce como milagros. Esta ayuda está en la Biblia King James, pero la Biblia Valera es como tener la King James en versión española. O sea, King James se apoyó Valera se apoyó en King James para traducir la Biblia. Por eso es que es casi un espejo, pero en español. Entonces, esta ayuda es mucho más fácil que con el libro. Claro, el libro, porque va a ser muy grande toda esta información. Si se dan cuenta aquí, en dos clics, se puede tener la información y no solo hacer la tarea, es estudiar las palabras para su devocional, para su estudio bíblico, para su prédica. La idea es, usemos. Y aquí me está diciendo los ejercicios son parecidos, pero ahora dice Éxodo 4:21. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Agarrar, es que yo, porque quisiera quitar esta ventanita de acá. Permítame un momento. Hasta aquí, ¿me están siguiendo en esta herramienta online? Yo se las voy a mandar a ustedes a cada uno para que jueguen, o sea, la experimenten. Es la mejor manera en la cual uno va a entender esto, porque yo sé que aquí, pues, porque ya la sé usar, ¿no? Pero yo quiero porque va a ser mucho mejor, más fácil, pues, para esto. Permítame, me voy acá, entonces, voy a estar screen. Ahora, como el libro me está diciendo, el segundo ejercicio es utilice la concordancia para responder a las siguientes preguntas acerca de Éxodo 4:21. Entonces, ¿qué hago? En la primera página, en vez de Hechos, Acts, me devuelvo y busco Éxodo. Y luego me dice 4:21, capítulo 4, Éxodo 4. ¡Pum! Cambió a Éxodo 4. Ahora voy a buscar el verso 21, el numerito. Tengan en cuenta que el hebreo es escrito al revés, se escribe de derecha a izquierda. El griego sí es como el español, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué pasa? Pónganle cuidado. El verso 21 está acá. ¿Y dónde está el 22? Está acá. Usted tiene que leer en hebreo de derecha a izquierda. Así funciona el hebreo. Lo cierto es que me está diciendo que en Éxodo 4:21 escriba la forma transliterada en castellano de la palabra que se traduce como poder. Entonces, aquí tenemos que buscar la palabra, vayamos, ¿qué dice el versículo? ¿Lo puede leer? Éxodo 4:22, por favor. Mira, aquí está, ya la encontré, pero, léalo de todos modos. Éxodo 4:22. ¿4:22 o 4:21? 4:22. 4:21, El 4. disculpa. 21. Ah,
Ok. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Bueno, la palabra que es traducida como poder, esta me está hablando de estas de maravillas. Si se dieron cuenta ya, la de poder otra, milagros y maravillas. Son traducciones de la misma palabra de poder, pero esta palabra poder es en hebreo, ya no estamos hablando de unamis. Aquí me está diciendo que es el numerito ¿cuál? 4159. Entonces le doy clic, me paro ahí con el mouse y abro la pestañita. Se me pierde acá. Espérenme, me ubico nuevamente. Éxodo 4:22. Aquí está. Y aquí me llevó a la palabra mofeta. Mofet. Bueno, esta es la numeración 4159 en el hebreo. ¿Y cuál es la definición? Una maravilla, una señal, un portento. Entonces, esa palabra, ahí contestaríamos contestamos la primera pregunta, es esa, Mofet. ¿Cuántas veces aparece esta palabra en todo el Antiguo Testamento? El mismo ejercicio, me voy para acá, al final de la página, y aquí me dice que esa palabrita tiene solamente 36 ocurrencias. 36. Y si quiero saber en dónde aparece, le doy clic. Bueno, le doy acá. Y aquí me aparece todos los pasajes donde aparece esta palabra. La tercera pregunta es, haz una lista de los pasajes de Éxodo que traducen esta palabra como poder. Bueno, en español, si se dieron cuenta, bueno, que aquí no la tradujo, es que este libro es traducido del inglés. Él. Aquí nosotros en el 4:21, como bien leyó Liani, aparece maravillas. Él está diciendo en el libro poder. Valdría la pena mirar cómo está en la King James, por salir de la duda. Un momentico. Éxodo 4:21. La Biblia de las Américas la traduce maravillas también. Y en inglés, vamos a ver, la King James, maravillas también. Bueno, él nos está diciendo que poder, pero aquí estamos viendo que la traducción sería maravillas, milagro. Acuérdense que este libro está en inglés, estamos en español, pero la idea de esto es que esta herramienta online es la manera más fácil, hermanos, para estudiar palabras. ¿Sí, Luimi? Tengo una duda. ¿Cómo llegó a la palabra poder en el versículo? No, Allí en la, el en la, autor, en la- el, ajá, el autor en el libro, no, pronto no tiene el libro, el ejercicio que está ajá. aquí dice, haz una lista de todos los, escribe la forma transliterada en castellano de la palabra que se traduce como poder en Éxodo 4:21. O sea, el traductor de este libro la tradujo como poder, pero lo cierto es que la palabra es maravillas, como acabaste de leer ahí. Entonces, y si vas, Pero lo que no entendí fue en la página. ¿Cómo aparecía allí en la página poder? eh, eh, estás hablando de la anterior página, espérate un momento, de la anterior. Sí, Es que no me deja Éxodo. Estoy acá. Espera un en Éxodo momento. 4:21. Ajá. Interlineal. Acá. Aquí arranca el versículo 4:21. Ajá. La Reina Valera que leíste no traduce como poder, la traduce como maravillas. La King James, Ajá. la King James, acabo de revisar, no la tradujo como maravillas. Bueno, leí la King James 21. Déjame mirar si. Estoy tratando de entender por qué él escogió poder, pero. Espérate, ya miro la King James original. No, maravillas, mire, en inglés es wonder, maravillas, maravillas. Sí. Aquí fue el traductor de este libro, acuérdate que alguien lo tradujo al español, el libro de hermenéutica. Él lo tradujo como la palabra poder, pero realmente como lo tradujo King James, como lo traduce la Valera, es wonders, maravillas. Cuando vamos a la palabra, o sea, yo no usé la palabra poder, sino porque él la mencionó, el traductor del libro de hermenéutica, el traductor.
¿Sí entendieron que la pregunta ya es buena? ¿Por qué estamos hablando de poder si aquí en ninguna parte aparece poder? Aparece Sí. maravillas. Ajá. ¿Qué otra palabra aparece? ¿Qué otro significado tiene esta? Espérate un momento que me toca ubicarme ahí porque es que el hebreo 40, momento. Esta palabra, ah, Mofet, permítame que es que escogí la página equivocada, 4159. Espere. Acá. Esta palabra Mofet, si te dan cuenta, la definición que tiene es wonder, señal, portento, maravilla, señal, portento. Y si se van abajo, en las traducciones, me estaba hablando de esto, en ninguna usa la palabra power. Mire, está usando maravilla, maravillas, milagro, milagro, señal, símbolo, maravillas. Entonces, no sé por qué el traductor del libro, escogió en español la palabra poder. Debe haber escuchado la palabra maravillas o señales. Pero precisamente esto es bueno porque nos está dando cuenta de que en español nos quedamos con la traducción del traductor de la Biblia, Valera en este caso, y la palabra podía haber sido usada también maravillas. Podía haber usado también la traducción señales. Él arbitrariamente, no, es que tomo la Valera, ¿cómo traduce la Valera? Dijiste, maravillas. A la larga se apegó a lo que dice ahí. A la larga es el traductor de este libro el que nos está confundiendo, el traductor del libro, no la Valera. No sé si me hice explicar, Luimi, y me parece muy buena esta Sí, aclaración. sí, ahora sí me quedó más claro porque no, Eh, no entendía pues, lo de poder y lo de sí, maravillas. Okay. claro, en el Nuevo Testamento, el dunamis que vimos, allá sí dice power y sí se traduce como poder, y Valera lo tradujo como poder. Pero aquí en hebreo no aparece la traducción poder. Entonces, precisamente está bueno esto porque esto nos está reconfirmando que cada idioma tiene sus montones de palabras posibles que pueden usarse. ¿Sí? Me Ah, gusta, dígame, hable. ah, en la página 131 del libro, ahí nos dice un pasaje que dice, nuestra comprensión previa está abierta a cambios cada vez que estudiamos un pasaje. Nos sometemos al texto e interactuamos con ella, la evaluamos en vista de nuestro estudio y es de esperar que vaya mejorando progresivamente. Se podría decir que anteriormente, nada más que no encontré, donde nos está diciendo el autor que él lo está traduciendo según a su forma de ver las cosas. ¿Podría ser eso? Pues es que a la larga, bueno, se supone que vamos a ver aquí, avancemos un poquito, lo que dijiste una buena, se supone que está mejorando nuestra comprensión de estas realidades, que antes éramos esclavos de la Biblia, del traductor. Acuérdense que esto es traducido por alguien, Valera lo tradujo. Es más, Valera hizo una traducción y después vino, no, Reina y la mejoró y después vino otro y la actualizó. Entonces, éramos esclavos solo de él. Ahorita, con estas herramientas, está mejorando nuestra comprensión, lo que acaba de leer Gustavo, está mejorando. Ahora ya somos conscientes de que una palabrita puede tener un significado diferente. También en la 127 dice ayer, pastor, que dice, como hemos mencionado en el relato de la representación etiopía de la Navidad, como no sé si leyeron el texto, cómo festejaron ellos la Navidad. Puede ser que allí también nos esté hablando de cómo podemos nosotros encontrar en los textos bíblicos con explicaciones y datos procedentes de nuestra cultura. Bueno, porque en el libro nos habla de cómo celebran la Navidad en África y que es muy diferente a como la celebran en Estados Unidos. Y ahí, si leyeron la historia, que es muy buena, hablaba de que nosotros leemos la Biblia de que José se fue con María y José le hizo el trabajo de parto a María y José nosotros asumimos que José cortó el cordón umbilical y dicen que en África ellos dicen eso es insólito, nadie va a hacer eso solo, tienen que ir comadronas, amiga, la tía, y por eso la representación de la Navidad de ellos en África es como ellos creen que debió haber sido. Pero nosotros nos acostumbramos, sí, José seguro sabía tener hijos, no sé, pronto hizo un curso acelerado con el papá, no sé.
Sí, y sinceramente, sí, dice Marta que nunca nos pusimos a pensar, pero, por eso es que las series Chosen, esas películas, ellos rellenan la información, pero yo nunca he visto en una película del nacimiento de María la comadrona, nunca. Siempre veo a José y a María. Entonces, pero los africanos es una buena, o sea, me parece, sí, tiene mucho sentido. Es más, los africanos están más cerca culturalmente al Medio Oriente que nosotros. Sí, los africanos están más cerca de Asia que nosotros que somos como españoles, no sé, una mezcla. Entonces, bueno, seguimos con el estudio de palabras acá. Aquí más o menos el ejercicio yo quiero que lo practiquen en la casa, pero y quiero entrar a el capítulo 9 me habla de las traducciones de la Biblia. Es cortísimo, pero yo quiero que es para que reconfirmen esto que acabamos de ver. Hubo un autor que fue Dios, usando a un autor humano. La Biblia contiene palabras de Dios, pero nos llegaron a través de humanos. Dios soberanamente escogió a los que escogió para hacernos llegar sus palabras. En algunos le habrá dictado las palabras, me imagino, como Jeremías, diles a este pueblo esto y esto. Pero en otros, seguramente Dios de alguna manera les dijo el mensaje que nosotros hoy en día tenemos. Por eso hay un autor divino y un autor humano. Pero aunque los críticos dicen que la Biblia es de hombres, pues sí es de hombres, pero es que el autor es Dios. Es un asunto de fe, porque yo sé que muchos van a decir que eso lo escribió un hombre y que si lo escribió un hombre, eso puede haber error. Pero Dios no cometió errores. Dios, ahí es donde está la grandeza de la Biblia, que Dios se aseguró de que el mensaje fuera conservado. Entonces, cuando se escribió la Biblia, hubo un texto original, como quien dice, unos rollos originales. Esos rollos se perdieron, hermanos. Ese original se perdió, pero la gente hacía copias. Hablemos de los judíos nomás. Hacían copias. Y eran tan estrictos ellos en hacer las copias, si ustedes han leído por ahí, que ellos contaban cada palabra. Entonces, deben haber tantas palabras en tal rollo, entonces al final tenían que aparecerle tantas palabras o tantas comas o tantos puntos, por así decirlo, y el hebreo, arameo y el griego son los idiomas fuentes originales. ¿Qué pasa con los textos? Con los textos que nos llegaron a nosotros. Hay algo que se llama la crítica textual. Yo les hablé a ustedes en la primer video de que por qué hay Biblias que le faltan versículos. Lo que pasa es que todo depende de los rollos que usaron para traducir la Biblia. Reina Valera, la Biblia tradicional que tenemos nosotros, y la King James, porque Reina Valera se basó en la King James. Por eso digo que son como gemelos, en español y en inglés. Ellos se basaron en unos rollos que eran los que tenían hasta ese momento. Pero eso, le estoy hablando del 1500. Bueno, por aquí aparece esa historia. Les estoy hablando a ustedes de 1526, no, 1602, King James tradujo la Biblia. Y la Biblia del Oso, que es la Biblia Reina Valera, fue en el mismo año. ¿Sí ve? Publicada en 1569. No, ahí está mal. Lo cierto es que son contemporáneos. Él se basó en ella. Y la crítica textual, ¿qué son? La gente, los teólogos, después de las traducciones primeras, fueron apareciendo más rollos más antiguos. Y ellos comenzaron a añadirle notas a las Biblias modernas y le dicen, estos versículos aparecen en unos rollos y no aparecen en otros. Por eso es que las Biblias modernas le faltan versículos, pero ahí, si es una Biblia de estudio buena, le va a decir, es que este versículo no aparece en tal parte, pero sí aparece en tal parte. Entonces, eso se llama la crítica textual. Gente que pues, se toma en serio que este Biblio debe tener, no es solo quitar por quitar, hay que decir por qué no está. Con esos rollos, con esa crítica, vienen unas personas llamadas traductores. Esos son los teólogos que saben hebreo o saben griego y la traducen al español. Y ahí donde usted encuentra traducida al español. Entonces, ¿qué pasa con esos traductores? Venga, les digo. Bueno, aquí hay un detalle. ¿Por qué la reforma fue importante? Porque
cuando la Biblia fue escrita, hablemos en hebreo, la gente hablaba hebreo, entonces podía leer el hebreo. Hablemos de Jesús, en la época de Jesús. Ellos sabían griego, pues la gran mayoría leía en griego. Pero el griego, el Imperio Romano fue evolucionando y el griego desapareció y el idioma que se volvió el idioma comercial fue el latín. Y ahí la gente ya no sabía latín. Y por lo tanto, solamente los curas, y eso, imagine, los curas sabían el latín y por eso es que los cultos, llámese la misa, era en latín. La gente entraba ahí, no entendía nada, el cura leía en latín, nadie entendía nada. Y por eso los reformadores, Martín Lutero, dijeron, la gente tiene que poder leer la Biblia en su idioma natural, sea alemán, Martín Lutero, sea inglés, el otro, Tyndale, o sea en español. Este es un ejemplo de una Biblia en latín. Entonces usted ve en latín, es como leer chino. Lo cierto es que no lo entendía nadie, entonces por eso es que nació la necesidad y la reforma fue eso, de traducir la Biblia. Agarraron los rollos que tenían y Tyndale la tradujo en inglés, ahí lo quemaron por traducirla, este hombre lo quemaron por traducir la Biblia. Luego llegó Martín Lutero, que no se dejó agarrar, también lo querían quemar, no se dejó agarrar, y luego King James la tradujo después, y luego Varela, ¿cómo es? Reina Valera, la tradujo al español, pero la Biblia es la Biblia del oso. Por ahí les tengo una historia, después les mandaré el audio de la historia. Lo cierto es que, miren este cuadrito, las traducciones de la Biblia. Hay dos maneras de traducir la Biblia, literal, palabra por palabra. En griego hay una palabra y la traduce, el traductor escoge cualquiera de las posibles significados de la palabra y la transcribe en español. Ahí está la Reina Valera. Es una traducción literal, pero acuérdese, cada palabrita en el original puede tener muchos significados. Él escogió uno, el que a él le pareció. De todo modo, la Valera es una buena Biblia. Aquí no venimos a decir que es mala. Pero hoy en día existen las Biblias modernas, estas que ustedes conocen, la versión internacional, la Biblia de las Américas es una Biblia buena, también es literal. La nueva traducción viviente son Biblias con traducción funcional. Ellos están interesados en que el mensaje se comprenda. Entonces, por eso ellos no están pensando en traducir una palabra, otra palabra. No, ellos dicen, si esta palabra necesita dos palabras para que la gente entienda, la tradujeron con dos palabras. Y por eso ustedes pueden agarrar una Biblia moderna y pueden sentir, me parece, más fresco porque es más entendible. No es traducción literal, hermanos. La idea de ellos es que se entienda, que se entienda. Obviamente algunos dirán, que no es la mejor, que mejor literal. Por eso es bueno tener dos Biblias, la Valera o la Biblia de las Américas, que es una Biblia que es como la Valera, pero es más actualizada, y una versión moderna para tener el idioma más actualizado, las palabras. Hasta aquí, la idea es que ustedes queden con el entendimiento, hermanos, de que estudiar las palabras, que es el objetivo de este capítulo, implica que tenemos que ir al original. Sí, hermanos, pero hay ayudas online. Estas ayudas online me lo facilita. Esa está en inglés, debe haber una en español, pues realmente es que esta me gusta porque tiene varias cosas, pero lo cierto es que estas son herramientas que yo uso esta ayuda, yo la uso. Y si ustedes se dan cuenta, a veces aprovecho y doy aportes de cosas que no están en la Valera y yo les digo allá cuando predico. Esto no quedó bien, el sentido es esto. ¿Por qué? Porque estas herramientas me abren más el entendimiento a un pasaje, a la claridad, sea en griego, sea en hebreo, ¿no? Yo sé que esto es cuestión de ejercitarlo. Yo se los voy a mandar a ustedes los links para que ustedes se ejerciten y vayan contestando las preguntas de ese capítulo de como el que estuvimos ahí, para que puedan, hermanos, yo puse a grabar, sí, uy, menos mal, pensé que no había puesto a grabar. Entonces, permítame, cierro acá, para ya, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Igual las pueden traer la próxima clase, porque esta es la parte muy práctica, porque ya vamos agarrando más carne de la Biblia, de traducciones. Entonces, me pueden mandar las preguntas con anticipación para ir preparando las respuestas, digamos. No esperen ese día, me las mandan a WhatsApp antes. Pero, ¿fue un poco más claro? O por lo menos la idea es motivarlos a usar esto. El que no quiera usar online, tendría que hacer como Marta
comprar el libro. Pues esto es para ahorrarse esa platica también, ¿no? Porque mire esos libros tan grandes. Que nos lo regalen. Está en español también, como dice Marta. Está en español. ¿Cuánto te costó el libro? Bueno, listo, $40, podemos decir, tal vez $50, algo así. Lo que pasa es que a mí me gusta más lo digital porque me lo puedo llevar en el computador. Esa es la parte buena que me sirve. Por ejemplo, para un viaje, nomás en libros, ¿cuánta maleta no pagaría? Entonces,